En los últimos meses se está hablando cada vez más de péptidos. Estoy seguro de que has escuchado en algún momento hablar del tema de GLP-1, hablar de, por ejemplo, medicamentos como el Ozempic. No solo va unido a la medicina, también, por ejemplo, en redes sociales, en el mundo fitness y en conversaciones sobre pérdida de grasa, diabetes o optimización metabólica se habla acerca de este tema. Pero el problema es que bajo el mismo nombre se están metiendo cosas muy distintas, desde fármacos que llevan décadas salvando vidas hasta compuestos de los que prácticamente no tenemos evidencia en humanos. Así que en este episodio vamos a hacer una actualización clara, vamos a hablar acerca de péptidos que funcionan de verdad, cuáles están en uso clínico, cuáles están en investigación y cuáles están más cerca también del marketing que de la ciencia. Así que bienvenido una semana más. Mi nombre es Iván Llamazares y comenzamos. Café y hierros. Una charla sobre entrenamiento, alimentación y hábitos para entender mejor tu cuerpo. Con Iván Llamazares. Únete a la comunidad y recibe la newsletter entrando en lifters.es. Y para hablar acerca de los péptidos tenemos que entender que a nivel estructural los péptidos no dejan de ser cadenas de aminoácidos, es decir, son pequeñas proteínas. Generalmente se habla de péptidos cuando están formadas por alrededor de los 40 aminoácidos o menos. Si por ejemplo está entre los 40 y los 100, pues se habla de polipéptidos, y si son más de 100 de proteínas. Pero bueno, esta división no es que sea algo estandarizado, pero para entender un poco de lo que estamos hablando viene bastante bien. Lo importante en sí no es el nombre, sino la función biológica que tienen, y aquí es donde se vuelven relevantes en medicina, porque por ejemplo tenemos algunos casos claros que llevan salvando vidas durante muchas décadas, y uno de estos casos es por ejemplo la insulina. No deja de ser un péptido que el cuerpo produce de forma natural y que regula la glucosa en sangre. Por ejemplo, en diabetes tipo 1 el cuerpo deja de producir esta insulina y sin el tratamiento sabemos que esta condición es mortal. Por eso la insulina exógena cambia completamente este escenario, y aquí estamos hablando, como digo, de una medicina que ya está consolidada, con muchas décadas de uso y con un impacto directo en la supervivencia. Pero si nos vamos a otros casos que son quizás algo más recientes, que están sonando mucho en los últimos años, por ejemplo el tema del GLP-1, semaglutida, bueno, pues normalmente aquí de lo que estamos hablando es de la relación con la glucosa, la secreción de la insulina y especialmente el apetito y la saciedad. Es decir, por ejemplo, estoy seguro de que habéis escuchado hablar del típico Ozempic o Wegovy. Bueno, pues aquí estamos hablando básicamente de fármacos que actúan sobre receptores relacionados con todo esto. Son agonistas del GLP-1, nos ayudan a regular la glucosa, nos ayudan, por ejemplo, a regular mejor el apetito, a tener un poco más de saciedad, y por eso también nos ayudan y se han vuelto tan importantes en problemas como la diabetes tipo 2 o personas que tienen obesidad y que les cuesta mucho trabajo perder peso, o que han probado un montón de cosas diferentes y no son capaces de conseguir un cambio físico. No es que funcionen quemando grasa directamente, no funcionan de esa forma. Muchas veces los equivocamos con, oye, pues tomo Ozempic y voy a perder grasa. No funcionan así directamente, funcionan más como un regulador. Es decir, si yo al final tengo menos apetito, tengo más saciedad y regulo mejor la glucosa, pues probablemente acumule menos grasa, y además si unido a todo esto realizo actividad física, entrenamiento de fuerza, me muevo en el día a día, doy paseos, bueno, pues obviamente voy a perder peso de forma mucho más sencilla y más eficiente. Por eso principalmente funcionan, porque reducen la ingesta energética de forma bastante potente y sostenida. Y esto ha cambiado bastante el abordaje clínico de la obesidad. Antes, por ejemplo, sabemos que había un montón de tratamientos que sí, que algunos quizás nos podían ayudar un poco en todo este proceso, pero desde luego, desde que han aparecido este tipo de fármacos, bueno, pues la cosa ha mejorado bastante. Pero aún así, como digo, no deja de ser en muchas ocasiones un atajo que las personas utilizan para quizás no esforzarse del todo en otros aspectos que también son importantes. Aún así, saliendo del tema de estos fármacos, el desarrollo no se ha quedado ahí, porque primero fueron agonistas del GLP-1, después vinieron los duales, GLP-1 más GIP, y ahora estamos viendo moléculas en investigación como retatrutide, que actúa sobre el GLP-1, el GIP, el glucagón, es decir, un enfoque más amplio sobre el metabolismo energético. Y esto es importante. Esto todavía está en ensayos clínicos, no es un tratamiento aprobado de forma general, pero muestra hacia dónde se está moviendo la investigación. Probablemente de aquí a no mucho tiempo veamos fármacos que actúan sobre todo esto y que se usen de manera bastante frecuente en personas que tienen obesidad.
¿Dónde veo yo, por ejemplo, el problema? Bueno, pues en los péptidos sin evidencia sólida. Por ejemplo, en el mercado gris que nos podemos encontrar con compuestos como la quispeptina, el TB500, el MGF. Estos se anuncian como que tienen beneficios sobre la recuperación acelerada, sobre la mejora hormonal, quizás también la hipertrofia localizada en algunos puntos en concreto. Lo cierto es que no hay ensayos clínicos sólidos en humanos que confirmen esta evidencia. Tampoco tenemos una seguridad de que no causen efectos secundarios problemáticos a corto, medio y largo plazo. Y por eso, al no estar regulados, al carecer de, por ejemplo, un control sanitario y tener una calidad que es bastante variable, cambian completamente el riesgo. Por eso, normalmente, mi recomendación es no utilizarlos. Si nos vamos, por ejemplo, a otro tema, como es la regulación en la WADA, el deporte competitivo, muchos de estos compuestos están prohibidos y no significa automáticamente que sean malos, significa que pues, no están permitidos en competición, no tienen un uso autorizado en ese contexto y los podemos categorizar dentro de dopaje potencial. Por eso, en este aspecto también es importante tener en cuenta que si somos deportistas de alto rendimiento, pues utilizar este tipo de compuestos nos puede llevar a algún que otro problema, ya que daríamos positivo en doping. Así que bueno, hoy los péptidos se dividen en 3 grandes grupos. Podemos hablar de los que salvan vidas, de los que están completamente establecidos. También hay otros que están revolucionando el tratamiento de la obesidad y la diabetes, posiblemente sean de los más conocidos a día de hoy. Si preguntas a cualquier persona acerca de el Ozempic, pues estoy convencido de que te vas a ver más o menos contar de qué es, aunque te diga, bueno, sirve para perder grasa, sirve para perder peso, pero posiblemente te sepa decir de qué se trata o a qué va encaminado. Y después nos encontramos los que aún están en investigación o en mercados poco regulados. El problema no es el concepto de péptido como tal, que es lo que acabo de comentar al inicio, es el problema de mezclar todo como si fuese lo mismo. Y probablemente el punto más importante es este. En medicina, lo que funciona de verdad suele estar bien estudiado, suele estar bien regulado y con décadas de datos detrás. Así que, si por ejemplo quieres utilizar algún péptido de este tipo, lo ideal es que consultes con un especialista médico. Luego, por supuesto, tenemos un montón de suplementos que nos venden quizás demasiadas esperanzas, que hablan acerca de la recuperación, del crecimiento, de la señalización celular. Bueno, sabemos que los péptidos actúan directamente sobre estos procesos, pero que muchos de los suplementos que nos venden en cualquier tienda de suplementación, bueno, pues posiblemente quizás no lleguen a ser tan efectivos como a veces nos intentan vender. Aquí, por ejemplo, hablaríamos más, en lugar de un entorno médico, de un entorno fitness, un entorno que suele asociarse a ideas como la pérdida de grasa, la ganancia de masa muscular, el rejuvenecimiento, la recuperación acelerada o incluso la optimización hormonal. Así que bueno, como dato curioso, posiblemente muchas de las personas que se interesan por herramientas complejas de este tipo están dejando de lado o no tienen consolidadas aspectos como un entrenamiento consistente, una buena calidad del sueño, una buena alimentación, hábitos sostenibles. En definitiva, esto sí que importa, esto es bastante más relevante y ninguna estrategia avanzada compensa una base débil. Así que mi postura en este aspecto es bastante prudente. Primero, entender qué compuesto concreto es el que vamos a utilizar, si es que vamos a utilizar alguno, y sobre todo siempre acompañado de supervisión médica, para qué se usa realmente, qué evidencia existe, porque hemos visto que hay algunos que sí que tienen suficiente evidencia, pero hay otros que aún no tienen los suficientes ensayos clínicos o están en un mercado un poco más gris, y sobre todo qué contexto clínico o deportivo tiene. Así que bueno, nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros. Espero que te haya gustado, que te haya aclarado algunas dudas acerca de los péptidos. Por supuesto, es un tema muy amplio del que se puede hablar durante un montón de horas y aún así nos dejaríamos información en el tintero. Pero bueno, lo dicho, si tenéis alguna duda me la podéis plantear en los comentarios. Muchas gracias por esas valoraciones también en Spotify y en Apple Podcast. Te voy a dejar el enlace a lifters.es en las notas del episodio porque ahí tienes mucha más información para complementar todo esto que acabo de contar por aquí. Y nada más, nos escuchamos en el siguiente. Chao.